la Santísima Virgen María y las devociones marianas, mis queridos hijos. Pongámonos entonces en la presencia de Dios para que este tema sea maravilloso, mis queridos hijos, y podamos entrar en sintonía. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Muy bien, mis queridos hijos, la Santísima Virgen María como tema que tenemos el día de hoy. Todos podemos tener en nuestra casa la imagen de la Santísima Virgen María, todos podemos tener un cuadro de la Santísima Virgen María bajo diversidad de advocaciones. Hay advocaciones en otros países que nosotros no las podemos conocer. Cada país, aparte de las advocaciones más populares que tenemos, pues tienen otra serie de advocaciones marianas. Por eso no en todos los países se usan las mismas advocaciones marianas. La Santísima Virgen María, mis queridos hijos, es la mujer predilecta de Dios y de la Iglesia, elegida y consagrada para ser madre de Jesús. Y eso lo debemos de tener claro. Es la mujer predilecta de Dios y de la Iglesia, elegida y consagrada para ser madre de Jesús. Ahí es la primera parte, que es el Señor la escogió, el Señor la llamó. La Santísima Virgen María fue escogida y fue la mujer predilecta de Dios y es la mujer predilecta de la Iglesia católica, en general. Y eso lo debemos de tener muy en claro. Aunque las iglesias ahora cristianas, evangélicas, cristianas protestantes, ya están empezando a hablar un poquito de la maternidad de la Santísima Virgen María. No todas, alguna. Pero en este caso recordemos que fue la mujer predilecta de Dios y de la Iglesia, elegida y consagrada para ser madre de Jesús. Hasta ahí vamos claro. Dios y hombre, y por lo tanto, mis queridos hijos, de nosotros es nuestra madre y nosotros somos sus hijos. Recordemos el canto que alguien nos cantaba en estos días de las dos madres, la madre que está en el cielo espiritual y la madre que está en la tierra. Entonces, para que lo tengamos presente, nosotros también somos hijos predilectos e hijos escogidos, hijos predilectos de nuestra Madre la Santísima Virgen María, porque recuerde que cuando Jesús iba a ser crucificado, dijo: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, y desde ese momento somos hijos adoptivos, especialmente de nuestra Madre la Santísima Virgen María. Ahora bien, la Iglesia Católica venera con gran amor a la Madre del Salvador y cree fielmente en las siguientes verdades de fe. Nosotros creemos, nuestra amada Iglesia, una santa, católica y apostólica, cree en la maternidad de la Santísima Virgen María y cree en algunas verdades dentro de la Iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos de comprender, debemos de aceptar y debemos de amar a nuestra Madre la Santísima Virgen María y amar también a nuestra Madre la Iglesia. ¿Cuáles son las verdades de fe en este caso, mis queridos hijos? Y podemos decir en el momento que son 4 verdades de fe. La primera es la Inmaculada Concepción, que la Iglesia celebra fervientemente esta gran fiesta, esta gran solemnidad. La segunda es María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que era lo que estaba diciendo anteriormente, que especialmente fue escogida como mujer predilecta de Dios y de la Iglesia, y es donde nosotros somos hijos adoptivos. La tercera es María siempre Virgen, donde muchos de nuestros hermanos separados vienen especialmente a decirnos que eso es pura mentira, que María tuvo más hijos, que María no fue virgen, que María bla 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 bla, y ahí es donde nosotros hay veces no sabemos refutar o no sabemos decir las cosas o no sabemos explicar las cosas, porque se basan en que especialmente el Señor le dijo: María, he ahí a tu hijo,
hijo y a tu madre, madre y a tu hijo. Y desde entonces todos somos hijos adoptivos de Dios. Entonces ahí es donde uno refuta. Entonces los hermanos separados, ¿por qué le dicen a su vecino hermano o a su vecina hermana? ¿Acaso son de la misma familia? ¿Acaso son del mismo grupo sanguíneo? ¿Acaso son del mismo padre? Entonces ahí es donde nosotros debemos de aclarar. Nosotros los católicos, hay veces en los grupos apostólicos o en los grupos, en los movimientos, nos tratamos de hermanos porque aceptamos que nos une ese encuentro de Jesús con con María, donde le dice hijo y a tu madre, madre y a tu hijo, y desde ahí todos nos volvemos hijos adoptivos, digámosle de esta manera, y todos somos hermanos en Cristo y hermanos en la fe. Y el cuarto es la asunción de María. Esos son los 4 aspectos que vamos a tocar y en los cuales nosotros creemos fundamentalmente, nosotros, mis queridos hijos, creemos fundamentalmente en esos 4 aspectos y los debemos de memorizar, porque cuando un hermanito separado, una hermanita separada, algún protestante, un pastor nos venga a hablar y nos digan, ¿usted por qué cree en la Santísima Virgen María? Yo le puedo decir, creo por esto, por esto, por esto, por esto. Y como les decía en estos días, el mensaje que vi en TikTok donde invitaban a un pastor a comer, y el pastor aceptó la invitación y llegó a la casa, pero se fue en compañía de su mamá, y la señora le abrió la puerta y le dijo, siga pastor, pero su mamá no entra. Entonces, de la misma manera que el pastor no cree en la Santísima Virgen María, si no cree en la Santísima Virgen María, mucho menos va a creer en su Santa Madre, mis queridos hijos. Entonces, ¿qué es la Inmaculada Concepción o por qué nosotros creemos en la Inmaculada Concepción o por qué celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción? Y nosotros debemos de comprender y hacerla nuestra de nuestra vida. ¿Por qué? La Inmaculada Concepción es la verdad de fe que nos enseña que María fue concebida sin mancha de pecado original. María fue seleccionada, digámoslo así, fue escogida, fue conservada, fue sin mancha alguna. Dios la eligió y la predestinó llenándola de gracia, y en quien no hubo maldad ninguna. En María no hubo mancha alguna, en María no hubo pecado alguno. María fue concebida sin mancha de pecado original. Dios la eligió, mis queridos hijos, y la predestinó, llenándola de gracia, en quien no hubo maldad ninguna. Y la gente no cree en esto. La gente no cree en la virginidad de la Santísima Virgen María, no cree en la maternidad de la Santísima Virgen María, no cree que fue escogida especialmente por Dios para poder venir a este mundo, para parir a su Hijo, digámoslo, para hacerse hombre, Dios hacerse hombre aquí en la tierra, mis queridos hijos. Entonces, para que lo tengamos presente, que nos dicen aquí, Betty, padre, a esta hora el internet es lento y se cae. Pregúntenme si todos tienen el internet lento o me están escuchando mal. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Los que están ahí en este momento conectados. Me contesta alguien, por favor, si se escucha bien o se está deteniendo. Se escucha muy bien. Listo. Entonces no es nuestro internet, me preocupaba. Entonces, les decía que estamos hablando de esa Inmaculada Concepción, de esa maternidad de la Santísima Virgen María, donde fue escogida. Es la verdad y es nuestra verdad de fe. Creemos y por eso veneramos a nuestra Madre la Santísima Virgen María. Es la verdad de fe que nos enseña que María fue concebida sin mancha de pecado original. Dios la eligió y la predestinó, llenándola de gracia y en quien no hubo maldad alguna. Y esa es la primera verdad de fe que nosotros contemplamos, la Inmaculada Concepción.
la Inmaculada, sin mancha, inmaculare, sin mancha alguna. Y ahí es donde nosotros debemos de saber que ella fue concebida sin ningún pecado y fue predestinada por Dios. Y ahí es donde a veces yo me pongo a pensar que nosotros, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, fuimos escogidos por Dios desde el seno materno. Como lo dice la palabra de Dios, yo te escogí, yo te formé desde el vientre de tu madre. Sino que nosotros no sabemos en el momento que ese llamado pues da fruto. Y de la misma manera cada uno de nosotros fue escogido por Dios, fue seleccionado por Dios. A diferencia de la Santísima Virgen María, fue concebida sin mancha de pecado original. Nosotros sí tenemos la raspadurita, por eso hay veces lo que nos hacen a nosotros lo toman nuestros hijos. Las cosas que nos hacen a nosotros, las energías que nos toman a nosotros, le hacen a nuestros hijos, mis queridos hijos. Entonces, permítame, Leo Arrigo, anoche no sé qué hice y solicito me quite de moderador. ¿Cómo así, Arrigo? No comprendo, pero bueno, seguimos mientras caminamos. ¿Qué pasó, Arrigo? Cuéntamelo, Arrigo. ¿Qué hiciste anoche? Porque no entendiendo. Anoche no sé qué hice y solito me quité. Ah, ok. Solito se quitó de moderador. Deme un minuto. Vuelvo a colocar a Arrigo, si me acuerdo cómo se hace. Un minuto. No se me vayan, mis queridos hijos. Moderadores. Oh, sí, no hay nadie. Discúlpeme. Arrigo. Confirmar. Chin, chin, chin. Listo, Arrigo, ya estás. Listo, ya estás. Listo. Ya, listo. Entonces, hablamos, discúlpeme porque es que Arrigo debe estar ahí muy pendiente. Arrigo, para los que no lo conocen, me ayuda ahí a silenciar a unas personas, especialmente cuando vienen con comentarios que no vienen al caso. Gracias a ti, Arrigo, por estar ahí. Segundo, María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que es importante que nosotros también sepamos. Ay, pero ¿por qué María es Madre de Dios? Ay, pero ¿por qué? Y esas son las preguntas que a veces nos hacen nuestros hermanos separados y nos corchan. Oiga, pero ¿usted por qué dice que María es Madre de Dios? Y hay veces no tenemos respuesta. Oiga, ¿usted por qué dice que María es Madre de la Iglesia? O sea que la iglesia donde nosotros estamos congregándonos de pastor o protestante no tiene madre. Y hay que preguntarnos, entonces, ¿será que el pastor no tiene mamá? Nosotros tenemos madre, los sacerdotes tenemos una madre. María, de la misma manera, mis queridos hijos, de la misma manera, la iglesia tiene una madre y es la Santísima Virgen María. Entonces, la Iglesia Católica reconoce a la Santísima Virgen María al ser la Madre de Jesús. Y al ser Madre de Jesús es Madre de Dios, para que nosotros lo tengamos presente, mis queridos hijos. Y recordemos, la Iglesia reconoce, mis queridos hijos, que María, la Santísima Virgen María, es Madre de Jesús y es Madre de Dios. Y eso lo debemos de tener muy claro. Ay, pero ¿por qué lo reconocen? Pues por lo que tenemos en la Sagrada Escritura, por lo que hemos vivenciado, por el testimonio de vida, por el testimonio de fe. En cuanto que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre en el seno de María Santísima por obra del Espíritu Santo. Recordemos, mis queridos hijos, que María, al ser concebida virgen, sin mancha, escuchó el anuncio del ángel Gabriel: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, que lo contemplamos siempre en los misterios. ¿Cómo puede ser? Porque el Señor le anunció la buena noticia a la Santísima Virgen, y vas a concebir un hijo que llevará en tu vientre, mis queridos hijos. Entonces, en cuanto que Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno de María Santísima por obra del Espíritu Santo, mis queridos hijos. Jesucristo
o sea, mis queridos hijos, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios. Dios también quería venir a este mundo, se hizo hombre en su Hijo y vino a este mundo. Y María Santísima es la Madre de Jesús, o sea, de Dios. María Santísima es la Madre de Jesús y es la Madre, o sea, de Dios. Porque recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, no por eso, mis queridos hijos, la Iglesia adora a María como una diosa. Nosotros no la adoramos porque es que la gente dice, ay, es que ustedes son adoradores y adoran imágenes, y de ahí se nos pegan. No, mis queridos hijos, no por ser la Santísima Virgen, Madre de Dios, Madre de Jesucristo, no por eso la Iglesia adora a María como una diosa, no. Porque hay veces la sacamos en la procesión, hay veces le ponemos las rosas, hay veces la revestimos, le hacemos sus altares y demás. No, mis queridos hijos, al contrario, se le venera como la hija predilecta del Padre, como criatura santa. La veneramos, no la adoramos, la veneramos como una criatura santa. Así como cuando tú tienes un hijo, cuando un familiar tiene un hijo y usted va y lo venera, lo apapacha, lo consiente como lo mejor, es su mejor hijo, es su mejor nieto, es su mejor lo que sea. Por eso, mis queridos hijos, lo debemos de tener muy en claro. Para nosotros, la Santísima Virgen no la adoramos y no es una diosa para nosotros, no es una diosa. Al contrario, le guardamos toda la reverencia, la veneramos, el respeto como la hija predilecta del Padre, como criatura santa que hizo realidad que Dios viniera a este mundo por medio de su Hijo y compartiera la naturaleza humana, menos en el pecado. De ahí lo debemos de tener muy claro y por eso debemos de saber que nuestros hermanos separados, nuestros hermanos cristianos protestantes, se vienen a reír de nosotros, pero como decimos por ahí, que nos cojan confesados y que verdaderamente nosotros le podamos dar una respuesta de por qué la Santísima Virgen María nosotros la tenemos como Madre de Dios, como Madre de Jesús y como Madre de la Iglesia. Y al ser Madre de Dios, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, automáticamente se convierte en Madre de cada uno de nosotros. Tercero, María siempre virgen, mis queridos hijos, María siempre virgen. Esa, mis queridos hijos, esta de María es de María siempre virgen. Esta verdad de fe o dogma nos enseña que María no perdió su virginidad al concebir y dar a luz a su hijo. Cuando ella tuvo a Jesús, no perdió su virginidad. Por eso sigue siendo virgen. Por eso sigo siendo virgen. No tuvo contacto alguno con hombre. Sigue siendo virgen, mis queridos hijos. El divino niño Jesús, como sabemos siempre, y los que hemos hecho la novena al divino niño Jesús, que es una novena maravillosa, afirma también, mis queridos hijos, que María no tuvo más hijos y que permaneció intacta antes y después del parto, cumpliendo así la profecía de Isaías. Y lo debemos de tener muy en claro, la advocación al divino niño, la devoción al divino niño. Acá que tenemos personas que también viven allá, hacia el sur, en el 20 de julio, donde se tiene la advocación al divino niño, afirmamos también que María no tuvo más hijos, y eso lo afirma el divino niño, y que permaneció intacta antes y después del parto, cumpliendo la profecía de Isaías, mis queridos hijos. ¿Y cuál era la profecía de Isaías? Que el Mesías nacería de una doncella virgen. El Mesías nacería de una doncella virgen. María, mis queridos hijos, fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, y por tanto no hubo
concurso de varón en la concepción de Jesús, en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. No hubo nadie, porque ya había sido predestinada, y José la aceptó así y se hizo padre putativo o adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de Dios, mis queridos hijos. Muy bien, mis queridos hijos. Y la cuarta verdad de fe que nosotros estamos viviendo, recordemos que ya vimos la primera verdad de fe, que es la Inmaculada Concepción; la segunda verdad de fe, María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia; la tercera verdad de fe, María siempre Virgen; y la última o la cuarta verdad de fe es la Asunción de María, que también es donde los otros hermanitos separados también nos dan un golpe bajo y hay veces no sabemos qué contestar. María no tuvo una muerte en su cuerpo como suele ser en los humanos. María no murió como nosotros, no murió con nuestro familiar que ya descansó, no murió como nuestro amigo que ya descansó, no murió como cualquier otra persona, mis queridos hijos, y ahí es donde nosotros debemos de comprender la Asunción de María, porque nuestros hermanos separados, ahí es donde nos dan un poquito en la cabeza. Entonces, María no tuvo una muerte en su cuerpo como suele pasar en cada uno de nosotros. María no murió de la manera que nosotros en cualquier momento vamos a morir. Ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, elevada al cielo en cuerpo y alma. Y vemos, si nosotros cerramos nuestros ojos y nos imaginamos cómo fue elevada en cuerpo y alma, nos podemos imaginar ese momento maravilloso que nos debe de llevar a erizarnos, mis queridos hijos, destacando así la santidad de su vida. Subió a los cielos en cuerpo y alma, y por eso se destaca la santidad de su vida, mis queridos hijos. Es la única que no mereció conocer la corrupción. Ella no conoció la corrupción, no conoció la maldad, no conoció el pecado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Dios cuando vino a este mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él compartió con todos todo lo que nosotros tenemos, porque vino a sentir, fue tentado y demás. Lo único que no compartió fue el pecado, mis queridos hijos. No compartió el pecado. La Santísima Virgen María no mereció conocer la corrupción. Y es maravilloso, es como cuando ustedes están formando a sus bebés, cuando están educando a sus bebés, cuando les dan a conocer, a cuidar a sus nietos y demás, que los protegen, que no deja que nada les pase, que no se infecten de nada, mejor dicho, que no los corrompan, mis queridos hijos. María fue pura e inmaculada, digna de Dios y del cielo, digna de Dios y del cielo. Por eso, mis queridos hijos, María recibió la dignidad, fue elevada, no tuvo mancha alguna, concebida sin pecado en el momento, mis queridos hijos, y pues fue pura e inmaculada, digna de Dios y del cielo, la dignidad de la Santísima Virgen María. Y ahí, bajo estas 4 verdades de fe, mis queridos hijos, nosotros debemos de comprender la importancia de la Santísima Virgen María en la vida de la Iglesia, en la vida de nosotros, como Madre de Dios, Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. En pocas palabras, Madre en todo momento. Y por eso es que nosotros tenemos algunas devociones marianas, mis queridos hijos, no solo por tenerla como Madre de la Iglesia, Madre de Dios y Madre de nosotros, es que ya la tenemos ahí, no. Bajo que la Iglesia nos la presenta, bajo que nosotros la aceptamos como nuestra madre, porque Jesucristo nos la dejó a nosotros como madre en ese pasaje bíblico maravilloso donde le dice: hijo, he ahí a tu madre.
María, y hay a tu hijo, o hija, y a tu hijo, de esa misma manera nosotros la aceptamos. Y de ahí es donde vienen las devociones marianas, que son muy importantes, pero hay veces nos vamos más por las devociones marianas o las advocaciones marianas y dejamos a nuestro Señor a un lado. Hay muchas personas que van corriendo a la iglesia, pero en vez de llegar derecho al Santísimo, derecho al Sagrario, se van derecho a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, a la imagen de la Inmaculada, a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, bueno, según la advocación que nosotros tengamos en el momento. Pero esas devociones marianas hacen parte de nuestro diario vivir, mis queridos hijos, y una de ellas que es fundamental para la veneración de la Santísima Virgen María es el Santo Rosario, que con tanto esmero nos reunimos para orarlo, que hay muchos hermanos y hermanas que se reúnen también en sus canales a orar el Santo Rosario, que hay personas que lo van orando a lo largo del día, como les dije a ustedes en días anteriores, que hay personas que lo hacen de vez en cuando, pero lo oran. Pero entonces, ¿por qué el Santo Rosario, mis queridos hijos? El Santo Rosario es una de las devociones más extendidas por toda la Iglesia Católica, mis queridos hijos. Por eso ayer les decía que hay padrecitos X, raros, exorcistas, o hay otros que también son como raros y dicen ser marianos, pero nunca oran el rosario, pero se llaman marianos. Y ahí es donde empezamos a dudar si verdaderamente tienen a María, nuestra Madre Universal. Entonces, el Santo Rosario es una de las devociones más extendidas por toda la Iglesia Católica, por todos los que nosotros nos decimos ser católicos. Y sabemos que el rosario consiste en contemplar la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo en los sagrados misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, o los de la luz. Sí, en eso consiste el Santo Rosario, mis queridos hijos, en contemplar la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de estos misterios, los gozosos, los luminosos, los dolorosos, los gloriosos y los de la luz, o los de la luz, mis queridos hijos. Y por eso el rosario hay que meditarlo, hay que contemplarlo, hay que sentirlo, hay que saborearlo. Yo les digo a mis hijos, el rosario es como cuando usted le sirven ese plato de comida maravilloso que se le hace agua a la boca y que no quiere nunca terminar de comerse ese poquito, que cuando termina usted sigue raspando el plato y le pasa el pedacito de pan hasta que no quede en el plato y se lo come lo más despacio. De la misma manera nosotros oramos el rosario de esa manera, que tenga sentimiento, que tenga sabor. Por eso cuando alguien empieza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Dios te salve María, a mí me herve, me corre y se me eriza la piel y siento un escalofrío, porque es como diciendo, es que no nos importa, es que necesitamos terminar rápido, es que se me hace tarde. Y por eso pido siempre que nuestro Santo Rosario, yo he visto por aquí esta hermanita que ahora nos saludó, que no sé si esté todavía, Tatiana, que ella también es una hermanita muy especial, que ella también tiene su canal ahí donde en momentos hace el Santo Rosario. Bueno, casi todos los días está con su Santo Rosario, pero lo ora de una manera maravillosa, contemplando, y cuando yo hablaba con ella, cuando recién inicié en este canal, yo le decía, ¿cómo haces para iniciar o estar en el rosario 4 horas, 5 horas, 3 horas? Y yo, pues sí, pero es cuando uno comprende que puedo durar todo el día como hago mi Santo Rosario personal, duro todo el día orando mi Santo Rosario, pero es porque verdaderamente lo hago parte de mi vida, lo hago parte de mi ser. Entonces les decía, mis queridos hijos, que el Santo Rosario es una de las devociones marianas que más acoge la Santa Madre Iglesia, es una de las devociones más extendidas por toda la Iglesia Católica, que consiste en contemplar
la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo en los sagrados misterios, y por eso se ha hecho ese compendio de los misterios gozosos, de los misterios luminosos, de los misterios dolorosos, de los misterios gloriosos, y el Papa Juan Pablo II sacó los misterios de la luz los días jueves, mis queridos hijos, y en ellos se resalta el trabajo de María como madre y discípula fiel de Jesús. No es en vano que oremos el Santo Rosario, no es en vano que nosotros dediquemos tiempo para meditar y contemplar nuestra fe, no es en vano que nosotros hagamos un rosario ahí. A veces siempre les he dicho, hijos, hagan el rosario meditado. No es lo mismo decir primer misterio, segundo misterio. Más bonito es que yo diga el primer misterio y lea la cita bíblica, porque hace parte, como les digo, me acordé, permiso, hace parte de nuestro diario vivir, contemplar los misterios, mis queridos hijos. María como madre y discípula fiel de Jesús, el Santo Rosario es una de las oraciones de intercesión más efectivas, mis queridos hijos. Se recomienda orar el Santo Rosario todos los días. La iglesia lo ora todos los días, pero recordemos que en octubre lo oramos con más fuerza por el mes de las visiones, ahora en mayo por las madres, pero todos los días debemos de meditar el Santo Rosario. Padre, es que yo no me lo sé. Padre, es que yo sola me da... Vea, hay muchas formas de orar el rosario, pero solo es yo querer. Tenemos tiempo de buscar en el teléfono otras cosas, otras vainas, como digo por ahí. ¿Por qué no escribimos cómo orar el Santo Rosario? Nos conseguimos un rosario, una camándula, y empezamos a meditarlo. Órelo como usted crea, pero lo importante es que lo sienta en el fondo de su corazón. Se nos invita a orar todos los días porque es la mejor medicina para la intercesión, porque María intercede por nosotros, mis queridos hijos. Entonces, esa es una de las devociones marianas que tiene más fuerza y que toma fuerza en nuestra vida, en nuestro diario vivir. La segunda serían las novenas, mis queridos hijos. Tenemos novenas de toda clase, novenas de Nuestra Señora del Carmen, novena de Nuestra Señora de Guadalupe, novena de Nuestra Señora de Fátima, novena de Nuestra Señora de la Paz, y bueno, todas las advocaciones que cada uno conoce. La Santísima Virgen María tiene innumerables advocaciones, y eso lo sabemos. En sus países hay advocaciones que no hay en mi país hay advocaciones que no hay en el país de ustedes, pero acudimos a ella bajo sus novenas. Y muchas veces nos dicen, pero entonces, ¿cuántas Santísimas Virgen Marías hay? Una. La Iglesia Ortodoxa la llama la Teotocos, la única. La Iglesia Ortodoxa no cree ni en Nuestra Señora de Guadalupe, no cree ni en Nuestra Señora de Fátima, no cree ni en Nuestra Señora de Lourdes, porque para ellos es solamente una, la Teotocos, la Madre. La Teotocos, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre nuestra. Pero como yo le digo a mis hijos o a nuestros hermanos separados, María bajo sus advocaciones, y se los explico de la siguiente manera, es como usted. Se va cambiando de vestuario, se va cambiando según de tiempo, según de país, se le va cambiando su ropa, su traje y demás. Pero lo mismo pasa en su vida. Porque usted fue al colegio, le pusieron un vestido, porque usted hizo su primera comunión, le pusieron otro vestido, porque usted hizo su confirmación, le pusieron otro vestido, porque usted fue a la universidad, le pusieron otro vestido, porque usted se graduó, usa otro vestido, y etcétera, etcétera. Pero el hecho que usted tenga todas esas vestimentas no quiere decir que usted haya dejado de ser usted mismo. Sigue siendo el mismo. Pasa lo mismo con la Santísima Virgen María, que la vemos bajo diferentes vestuarios, bajo diferentes vestimentas, bajo diferentes advocaciones, pero es
la misma, es el centro de nuestra existencia. Entonces, mis queridos hijos, la Santísima Virgen María tiene innumerables advocaciones que ya las conocemos o formas de llamarla, y por eso la llamamos Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de los Dolores, etcétera, etcétera. Son las diferentes facetas de María como Madre Protectora, Auxiliadora, etcétera. María Protectora, María Auxiliadora, María la Rosa Mística, y como decimos, son diferentes facetas de María como Madre Protectora, Auxiliadora, y entre todas las advocaciones que nosotros conocemos. El término sencillo, mis queridos hijos, son los delantales con los que se viste María para servirle a sus hijos, para servirle a su iglesia, para servirle a sus hermanos, para servirle a todo el mundo, pues ella es la madre de la iglesia. Los fieles predican, mis queridos hijos, 9 días de oraciones alusivas a alguna de estas advocaciones para dar gracias a Dios o pedir algún favor. Y por eso hacemos nuestras novenas. Hoy comprendimos que María es solamente una, pero como decíamos, se cambian sus delantales, se cambian sus uniformes especialmente para servirle a la comunidad. Cuando vemos la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, maravillosa, para esta comunidad su delantal. Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, es la misma María con diferentes delantales al servicio de una comunidad, al servicio de ustedes y al servicio mío. Entonces, muy bien, mis queridos hijos. La tercera, los 7 dolores de María también son devociones marianas, mis queridos hijos. Ya hablamos del Santo Rosario, ya hablamos de las novenas y ahora vamos a hablar de los 7 dolores, mis queridos hijos, que es una devoción de las que se contempla el dolor de María como madre al ver a su hijo crucificado y muerto. Y ahora en la Semana Santa es cuando más la acompañamos en sus dolores. Pero no quiere decir que solo lo hacemos en Semana Santa, sino que también nosotros lo hacemos directamente en nuestra vida. Dice Arrigo, Padre, Teotocos significa la llena de gracia. Muy bien, sí, la llena de gracia, pero la Iglesia Ortodoxa la tiene directamente a la Teotocos como la Madre de Dios o la llena de gracia. Por eso lo decimos en el Magnificat. Entonces, muchas gracias, Arrigo. Entonces, para que lo tengamos presente, que también contemplamos bajo una devoción mariana los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Y esperemos que de pronto en Semana Santa, un día, acompañando al Santo Rosario, podamos contemplar estos 7 dolores de María. En algunas parroquias lo hacen, en otras parroquias no lo hacen, pero efectivamente lo tenemos nosotros aquí especialmente. Muy bien, mis queridos hijos. Y la última son las oraciones marianas, que hacen parte de nuestras devociones marianas. Las oraciones marianas, las oraciones que conocemos todos los días. La Iglesia a lo largo de su historia ha descubierto oraciones que manifiestan el plan de Dios en María y expresan el cariño de los fieles en la elegida, mis queridos hijos, en la elegida de todos los tiempos. Alguna de ellas que nosotros hacemos todos los días y a toda hora es el Ave María, que lo hacemos en el Santo Rosario, el Magnificat, que es maravilloso, el Magnificat. Se dice que nosotros tendríamos que hacer el Magnificat si estamos solicitando algo a la Santísima Virgen, orarlo 3 veces seguidas, contemplando desde el fondo de mi corazón. La salve, que la hacemos también en el Santo Rosario, e innumerables jaculatorias y aclamaciones breves, como directamente las letanías,
y todas las oraciones o advocaciones marianas que nosotros contemplamos. Por eso decirle: salve llena de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres. Y ahí es donde nosotros comprendemos que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Muy bien, mis queridos hijos. Y es ahí donde nosotros podemos contemplar que María es Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Y por eso nosotros estamos aquí todos los días. Estamos aquí. El Magnificat está en Lucas. Entonces, mis queridos hijos, el Magnificat es maravilloso. El Magnificat es maravilloso. Dame un momentico, conecto acá mi teléfono antes de que se descargue. Y con esto vamos llegando al final de este tema de esta noche para disponernos a orar el Santo Rosario, mis queridos hijos, y antes de que me quede sin batería. Entonces, mis queridos hijos, en este caso, como les decía anteriormente, que no se nos olvide, resumimos el tema de hoy. Las verdades de fe que habíamos hablado es la Inmaculada Concepción, María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, María como siempre Virgen, y la Asunción de María, que son cosas que nosotros debemos de tener claros, mis queridos hijos, debemos de tener claras para cuando alguien se ría de nosotros o nos diga algo diferente, mis queridos hijos. Y las devociones marianas, que es como la que nos reunimos acá a orar. El Santo Rosario, que lo contemplamos todos los días, que ustedes lo hacen. Las novenas, que si hay alguna novena importante en su país, por ejemplo los mexicanos que hacen la novena de Nuestra Señora de Guadalupe, otros que hacen la novena a Nuestra Señora de la Paz, la novena a Nuestra Señora de Lourdes, la novena a Nuestra Santísima Virgen del Carmen, que hacen parte de nuestras devociones marianas. Contemplar los 7 dolores de María, y que esos 7 dolores de María también nosotros los hagamos nuestros, porque hay veces, Padre, ¿cuáles son los 7 dolores de María? Pues los vamos a contemplar ahora en Semana Santa, ahí al pie de la cruz, al pie de la dolorosa. Y las oraciones marianas, las oraciones que vamos haciendo, que la Iglesia se va apropiando y nos las va dando a conocer especialmente a cada uno de nosotros. Pero la que más me puede llamar la atención es el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Bueno, y ustedes se lo saben más que yo, pero es importante que nosotros lo contemplemos y lo hagamos y que salga del fondo de nuestro corazón. Por eso, con tanta exigencia les digo, mis queridos hijos, que nosotros al orar el Santo Rosario podamos comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros por medio de contemplar los misterios, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.